Yo soy Eduardo Martínez Bastida, soy doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Mi línea de investigación, mi línea de trabajo, como ustedes incluso ya escucharon del propio tema que vamos a estar comentando esta mañana, es lo jurídico. Soy abogado de profesión. Mi interés es trabajar temas desde una perspectiva transdisciplinaria y no solamente desde el ámbito normativo, tratar psicoanálisis, tratar sociología, tratar filosofía, para enriquecer algo que es muy sencillo, porque lo jurídico siempre es una regla de un juego. Y esta regla del juego la vamos conformando con una serie de elementos que sin duda nos van a permitir ir avanzando en todo esto. Entonces, ese es básicamente lo que les puedo decir de mi persona. Imparto clase también en el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales en algunos de los posgrados que se ofertan en tal instituto, y ello es de la relevancia que les comento, porque esto me permite ir pensando todas estas ideas desde la óptica de la criminología, desde la óptica de la política criminal, del derecho penal, en general de todas las ciencias penales. Y eso es lo que quiero hacer esta mañana con todas y todos ustedes, es decir, que platiquemos de algunos de estos detalles que tienen que ver con un estado paranoico, una política criminal muy singular y por supuesto un antiderecho que nos llevan al análisis de cómo se gobierna dejando morir. Bienvenidas y bienvenidos. La idea de esta charla, la idea de esta mañana entonces, es que empecemos a analizar lo siguiente. Una escena, una escena que es muy probable que ustedes y el de la voz conozcamos muy bien. Rara vez la analizamos con detenimiento. Encendemos la televisión, prendemos nuestro teléfono celular y abrimos redes sociales, escuchamos noticias y aparecen frases que se empiezan a repetir. Eh, la inseguridad está fuera de control. Hace un par de días decían, el país está incendiado por los narcobloqueos. Por tanto, necesitamos castigos de una mano muy dura, castigos que sean ejemplares. Frases que, como ustedes se dan cuenta, son simples, pero profundamente políticas. Ninguna de estas frases es neutra. Todas estas frases están atravesadas por este aspecto, este aparato político. Por ello es que hay un sociólogo francés, Didier Facien, que nos indica que el crecimiento del aparato penal no siempre responde al aumento del delito, sino propiamente a una transformación en la forma, en la manera en que las sociedades estamos gestionando el conflicto social. Fíjense ustedes lo interesante de lo que estamos platicando esta mañana. Si todo esto que nos dicen, hay un código penal que se está engrosando, hay una norma penal que está siendo modificada para que el castigo sea más duro, esto no necesariamente responde a que haya más delito, sino a la manera en que ustedes y yo gestionamos ese conflicto que denominamos delito. Y entonces el castigo, nos dice Facín, funciona como un lenguaje político que está organizando eso que denominamos miedo, pero es un miedo particular, es un miedo colectivo, es un miedo muy parecido al que se refiere Bauman, es decir, un miedo líquido. Creo que aquí es donde aparece algo que es muy inquietante en el tema. Estas frases no solamente describen la realidad. En el fondo, estas frases están construyendo, están produciendo realidad, están elaborando una especie de guión cultural dentro del cual está operando todo el sistema penal. Y entonces creo que esto nos lleva a plantearnos una pregunta que es muy incómoda. ¿El castigo responde propiamente
a la violencia o el castigo reorganiza la violencia. Ese es el punto. Antes de avanzar, por quien guste, por supuesto, quiero pedirles algo muy sencillo. En el chat escriban una palabra que asocien con la seguridad. Quien guste colocar en el chat estas ideas, ¿cuál es una palabra que estamos asociando con la seguridad? ¿Cuál es la que ustedes consideran tiene que ver con seguridad? Y posteriormente, ¿cuál es la palabra que asocian ustedes con castigo? ¿Cuáles son los dos escenarios en los que nos encontramos? Sociedad segura, sociedad justa, qué sé yo. ¿Cuál es la que nos permite asociar esta idea de seguridad y cuál es la sociedad que nos permite establecer en presencia que estamos de un castigo? Quien guste, por favor, ir compartiendo todo esto, lo leemos en un momento, pero fíjense, lo que vamos a ver en la mayoría de las palabras que se escriben en este caso, revela algo básico, algo fundamental. Pillo Chulhan, el premio Princesa de Asturias de este año, nos indica que las sociedades contemporáneas producen seguridad como una experiencia emocional de orden colectivo. Si ustedes se fijan, la idea que les estoy yo indicando aquí es que no solamente se trata de hacernos cargo de un riesgo que sea real. En el fondo de lo que se trata es de producir una sensación de protección, que nos sintamos bien, que nos sintamos de una forma segura. Podríamos decir que en este momento el Estado no solo administra la violencia, administra emociones. Y entonces aquí está apareciendo el concepto que está articulando toda la conferencia. Me refiero, por supuesto, al de necropolítica criminal. Ahí es donde estamos en esta situación. Fíjense ustedes, y empezamos con el escenario. Hay una especie de guión del enemigo, es decir, una arqueología de la sospecha. Antes de que ustedes y yo hablemos de necropolítica, tenemos que comprender algo que es profundo pero fundamental en todo esto. ¿Cómo se construye culturalmente la figura de un enemigo? Para ello hay que remontarnos a un texto que funciona como la metáfora fundacional del castigo moderno. Me refiero al Maleus Maleficorum, un texto que es muy conocido porque es el famosísimo Martillo de las Brujas que publican Sprenger y Kramer allá por el año 1487. El Malleus Maleficorum no era solo un manual para perseguir brujas, realmente era el dispositivo de producción de la enemiga del momento. Establecía perfiles, establecía signos, establecía sospechas, establecía criterios de identificación. Lo más importante no era desde ninguna óptica probar el delito, era identificar a la enemiga antes del delito. Es decir, a la bruja no se le perseguía por lo que había hecho, era perseguida por lo que representaba. La amenaza, si usted gusta, al orden cristiano, la amenaza al orden político y sobre todo la amenaza al orden patriarcal. Esta lógica, como ustedes se dan cuenta, la construcción de la enemistad como amenaza estructural antes que como un sujeto de conductas concretas, sigue vigente en la política criminal contemporánea. Aquí es donde pudiéramos identificar lo que denomino de alguna forma el estado paranoico. Y fíjense que esta idea del estado paranoico es una idea que me parece muy relevante en el momento en que nos encontramos. Es decir, el estado paranoico no gobierna resolviendo conflictos.
Más bien gobierna produciendo amenazas permanentes. En un estado paranoico, y ese creo que es el punto, ese es el escenario, ustedes y yo vamos a identificar que la sospecha está sustituyendo a la prueba, que el riesgo sustituye al hecho, que el ciudadano se transforma en un sospechoso potencial y que la paranoia no es aquí una patología individual, sino es la racionalidad política que le da sustento a todo el escenario. Imagínense este otro ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio. Imagínenlo ustedes muy someramente. Una persona es detenida. No importa el delito, no importa el delito. Piensen en su apariencia, la apariencia de la persona que se ha detenido. ¿Cómo la imaginaron? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su color de piel? ¿Cuál es su clase social? Y es que este ejercicio nos va revelando cómo la criminalidad se construye culturalmente antes de que exista el delito. La necropolítica comienza siempre en el imaginario social y de hecho la necropolítica en el momento en que nos encontramos es trasladada de alguna forma de lo simbólico a lo imaginario y ahí esa potencial muerte se vuelve una muerte real y es una muerte muy violenta, como las que hemos visto y que incluso el gobierno se ufana y dice tenemos a tal narcotraficante ya muerto y pasó esto y hacemos lo otro y tenemos el cadáver y la verdad es que lo hacemos bastante bien. Eso es necropolítica. Y por ello, si se fijan, entonces el derecho penal funciona como una continuación de la guerra. Foucault es quien tiene palabras más, palabras menos esta frase. En ese curso de defender a la sociedad propone una tesis muy radical que invierte la fórmula clásica de Clausewitz. Esa idea de Clausewitz era que la guerra continúa la política por otros medios, pero Foucault nos invierte la fórmula. La política y el derecho son la continuación de la guerra, pero por otros medios. Entonces, el derecho no está sustituyendo a la guerra, la está continuando al momento en que clasifica poblaciones, al momento en que establece jerarquías, al momento en que decide cuáles son las vidas que sí importan. Eso es lo que hace el derecho y eso es lo que no le gusta al gremio jurídico que se le diga. ¿Por qué? Porque el gremio jurídico afirma que la construcción tal, el derecho, la norma jurídica, el dispositivo tal, son neutros. Y no, no es cierto. Si a Foucault le asiste la razón cuando está indicando que el derecho continúa la guerra, pero por otros medios, lo que nos está diciendo en el fondo es que esa guerra es por la vida. ¿Qué vida importa? ¿Qué vida no importa? Y esa es la famosa biopolítica. Si ustedes lo empiezan a analizar hacia el pasado, en nuestra América Latina la lógica tiene raíces coloniales profundas. El derecho penal de la colonia nunca fue una respuesta al delito del momento. En el fondo lo que se construyó fue un dispositivo para clasificar poblaciones que eran nada más los entes civilizados y por supuesto la gente que no era civilizada. Y si no eres civilizado, pues lógicamente esto nos está llevando al tópico del peligro, al tópico de la persona peligrosa. Y esto, si lo empezamos a observar, hay esclavitud, hay castas coloniales, hay una criminalización de los pueblos originarios que empiezan a construir jerarquías de vida. No todos los cuerpos eran sujetos de derecho, ese es el tema. Se nos dice que el derecho por esencia se aplica de manera idéntica a todas y a todos. No, no es cierto. Algunos
son administrados como un riesgo social. Este legado, por supuesto, véanlo, se transforma, pero no desaparece. Continúa en nuevas formas de clasificación punitiva. Me explico. Hemos hablado muy someramente del biopoder Foucaultiano y entonces esto nos lleva al necropoder mbembiano. Achille Mbembe. Achille Mbembe es un pensador camerunés que sostiene que la soberanía moderna se define por la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede ser expuesto a la muerte. Mbembe no habla exclusivamente de lo que denominaríamos una muerte física. Lacan diría de lo real, lo que no puede ser simbolizado como la muerte. Mbembe no solo se refiere a esto, habla de algo un poco más complejo, de una población que estructuralmente es producida para vivir en condiciones permanentes de vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que el derecho se ufane de que todos somos libres e iguales cuando el necropoder que le da sustento al derecho contemporáneo está generando condiciones estructurales permanentes de vulnerabilidad para determinados cuerpos que viven en la precarización? Foucault nos mostró que el poder contemporáneo, el poder moderno, se organizaba alrededor del biopoder, el gobierno de la vida, regular el nacimiento, regular la salud, como sucedió hace algunos ayeres cuando tuvimos este escenario de pandemia, y como sucede también en el momento en que nos encontramos, donde resulta que una enfermedad ya erradicada, pues no estaba erradicada por culpa de Calderón, y tenemos ahora que vacunar a varios sectores poblacionales. Eso es biopoder. Regular la productividad, en suma, regular el cuerpo. Por ello es que Foucault señala que la disciplina no es otra cosa más que la anatomía política del detalle. Y en Mbembe lo que hace es indicar que esas ideas de biopoder Foucaultianas conviven con el necropoder del cual nos está hablando Mbembe, el gobierno de la muerte. No necesariamente matar directamente, sino se decide qué vidas pueden abandonarse. Incluso no solamente que pueden abandonarse, vidas que pueden desaparecer de un momento a otro. Y es tal la precariedad e inconsistencia del Estado que nuestro país está lleno de madres buscadoras que nos muestran precisamente cómo opera la necropolítica de nuestro país. Una vez más, lo que hemos visto en este momento del fin de semana, del día domingo al día de hoy, no ha sido más que un despliegue de necropoder. Y si ustedes lo quieren llevar todavía un poquito más extremo, podemos ir a todas las dictaduras militares de nuestra América Latina en el cono sur. Argentina, por supuesto Uruguay, Chile, utilizaron la desaparición forzada como una tecnología política, tal cual lo hemos usado acá, pero acá les decimos que es el crimen organizado y la realidad que también es tecnología política. La desaparición, como ustedes me están entendiendo, no solo elimina el cuerpo, elimina certezas, produce un vacío emocional, pero también produce un vacío jurídico. Y el derecho siempre ha dicho que la nada, nada produce, la nada jurídica nada produce. Y si produces un vacío jurídico, ¿qué es lo que estás diciendo? Que absolutamente es nada esa desaparición de las personas. Por eso fíjense cómo la desaparición está transformando el terror en un método de gobierno porque está impidiendo el tema de un duelo societal. Butler, Judith Butler, por supuesto, nos indica que las sociedades construyen marcos culturales que determinan qué vidas son consideradas dignas de un duelo.
Cuando una sociedad como la que tenemos en este país, penosamente hay que decirlo, normaliza la desaparición, normaliza la muerte, normaliza los enfrentamientos entre grupos de poder, está indicando desde una versión implícita que ciertas vidas no merecen reconocimiento pleno. Nos está indicando que la desaparición produce una muerte sin ritual, una muerte sin cierre, al final una muerte sin nombre. Y eso es lo que tenemos hoy, una crisis de desapariciones que debe, no que puede, que debe ser analizada dentro de este marco necropolítico. La desaparición no elimina exclusivamente a la persona, suspende, como lo decíamos, su existencia jurídica, suspende su memoria social, suspende su posibilidad de cierre para los familiares. Es una forma de muerte sin ritual. Es algo muy parecido a lo que tanto Zizek como Zupančič trabajan cuando analizan a Antígona. Recordarán ustedes que Antígona es cuestionada por el Creonte. ¿Has dado sepultura al cuerpo de Polínice? Ella responde que sí, y entonces el castigo del Creonte es mandarla a ser enterrada viva. Y entonces se vuelve una muerte en vida. Bueno, esto es lo que pasa cuando no hay una posibilidad de cierre para las familias. No solamente es el desaparecido, las familias, las madres buscadoras están todo esto porque de alguna forma también van en esa muerte en vida a la usanza de Antígona. Y es un punto espectral, como también lo dice Zupančič, el que va apareciendo dentro del escenario de lo simbólico. Todo esto que estamos hablando no es otra cosa más que un escenario simbólico, un escenario que está padeciendo, que está siendo superado y que está siendo llevado todo hacia el extremo de lo imaginario. Pero como en lo imaginario no hay una contención, regresa hacia lo real y en lo real se desparrama hacia la violencia. Y entonces, si ustedes ya lo vamos siguiendo, pues la idea es que aquí aparece una institución que he venido denominando de un tiempo acá como antiderecho. No quiero decir que el antiderecho sea una norma jurídica que haga nugatorios los derechos fundamentales que tienen las personas. No, no, no. El antiderecho lo que hace es negarse a sí mismo en el sentido de que tenemos prácticas necropolíticas, pero son prácticas necropolíticas que se están desarrollando dentro de un sistema que formalmente se apoda, se nombra, se autorreconoce, se sabe a sí mismo como Estado de Derecho, pero siempre bajo los rubros de un antiderecho. El antiderecho no es la ausencia de derecho, ¿eh? Eso me parece que tenemos que dejarlo en claro. El antiderecho lo que hace es negar sus propias premisas fundacionales. Y esto es a partir de uno, pues que los derechos fundamentales solo tienen una apariencia de legalidad. Algunos les dirán también derechos humanos, otros les dirán garantías. Todo esto es una mera apariencia de legalidad. Segundo punto, aparecen las emergencias que se vuelven permanencia. Y fíjense, es algo bien singular porque si en un primer momento estamos observando que tenemos derechos fundamentales, pero son una mera apariencia, quiere decir algo muy sencillo. El antiderecho está reconociendo que no hay un otro del otro. El antiderecho es el derecho que aparece cuando no tenemos a un otro del otro. Es decir, no tenemos una metagarantía, no tenemos un metalenguaje que permita darle sustento a todo. Este es el punto. Dos, esto, como les decía, tiene un carácter de emergencia que se vuelve permanencia.
Aquí tenemos todo. Estamos hablando de la tesis de Walter Benjamin que nos indica que la tradición de los oprimidos nos muestra que el estado de excepción es la regla. Esta tesis, si la memoria no me falla, es la tesis número 8 de Filosofía de la Historia de Walter Benjamin, está hablando una vez más por qué tenemos un estado de excepción que se vuelve permanente, porque eso es lo que señala la tradición del oprimido, el oprimido, el del cuerpo precarizado, el que no es digno de ser reconocido por el derecho como sujeto y solo es un precarizado, ese precarizado que incluso enviamos al olvido. Y ese nos permite establecer básicamente cómo hay un derecho de emergencia que se está convirtiendo en una permanencia. Algo muy singular que pasa también en los parámetros de antiderecho es que se invierte la presunción de inocencia. Esto es cotidiano y pareciera que no tendría por qué ser así, dado que la presunción de inocencia es un principio que permite generar operatividad al proceso penal acusatorio. Bueno, hay que ser realistas. Ya la Suprema Corte de Justicia, no la que tenemos hoy, la que tuvimos en el pasado, resolvió el amparo directo 422 y ahí determinó que teníamos un estándar de prueba invertido, que esta presunción de inocencia se revertía a la carga probatoria a efecto de que sea la persona acusada la que tenga que sostener y no solamente sostener, acreditar que él es inocente cuando es la propia fiscalía quien tiene esta carga de la prueba. Entonces, todo esto va pasando con ejercicios de lógica jurídica disfrazada en donde se le da una prevalencia al modus ponens y obviamente se hace nugatorio el modus tollens. Esto es algo de lo que sucede cotidianamente. Y lógico, de siguiente punto que nos habla de cómo se está manifestando este antiderecho, es que se empieza a expandir eso que Jacobs denomina el derecho penal del enemigo. Jacobs nos habla perfectamente de un derecho penal del enemigo y que no trata a la persona como ciudadana, sino como una vil amenaza. El derecho penal del enemigo que opera en este momento y les explicaré grosso modo esta idea, dado que en unas cuantas horas más tengo que capacitar a jueces de un poder judicial de una entidad federativa sobre este tema, y me refiero a la extorsión. Es un derecho penal del enemigo muy novedoso, ya no está tratándose al infractor de la norma penal como un ciudadano, sino como una amenaza. Tan es así que el artículo 35 de esta normativa establece que no tiene ningún derecho a tener libertades anticipadas, condicionadas y que debe básicamente cumplir una condena que puede ir de 15 a 25 años si es un tipo básico del artículo 15 de esta norma y que puede ir sumando en los numerales subsiguientes agravantes que van a aumentar la pena hasta más o menos 37 años. Entonces, estamos hablando de una norma que propiamente está tratando a la persona que adecua su conducta a la tipicidad no como un ciudadano, lo estamos tratando como una amenaza. Si se fijan ustedes, el enemigo obviamente no tiene derechos procesales plenos. Puede ser neutralizado preventivamente. Esta norma maneja la posibilidad, o más bien no es posibilidad, es la obligación de que al extorsionador se le aplique la prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando se dé el tipo básico más las agravantes de los numerales 17 y 18. Y las personas que no tienen claridad qué es esto, dicen es que eso es cárcel como pena. No, no se confunda. Una cosa es prisión como pena y otra cosa es prisión como medida cautelar.
Estos riesgos se pueden cautelar por otros mecanismos menos gravosos. La respuesta en automático sería sí, al grado tal que el propio artículo 32 de esta ley establece una facultad del juzgador de revisar trimestralmente una medida cautelar que es la de prohibición de un contacto digital. Con eso evitarías estarle generando zozobra a la víctima, pero no hay que mandarlos a la cárcel. Si se fijan, no hay derechos procesales plenos. Realmente estamos hablando de una persona que es neutralizada, que es inocuizada desde una visión preventiva. Y el antiderecho, entonces, como ustedes lo pueden ir viendo, como lo pueden ir analizando, al final de lo que nos está hablando, es que se normaliza jurídicamente esa lógica. Recuérdenlo, el antiderecho es el derecho que surge cuando nos percatamos que no hay un otro del otro. Entro a este escenario para poderlo explicar un poco más profundamente. Fíjense ustedes, en teoría tenemos una ficción que es necesaria para poder comprender por qué el sistema penal conserva legitimidad, pero siempre fracasa. Ese es el punto. El sistema penal siempre fracasa, pero es legítimo. Necesitamos acudir al psicoanálisis. Lacan. Lacan lo que nos dice es que toda sociedad necesita creer en una instancia simbólica que garantiza el orden. Esa instancia simbólica es lo que denomina el gran otro. Si recuerdan muchas y muchos de ustedes alguna clase previa en el seminario o de algún curso que hayan tomado ustedes, esto aparece claramente en una lambda lacaniana que tiene una forma de una especie de Z y que en esa Z en alguna parte aparece una A mayúscula y esa A mayúscula es el gran otro. Y ese gran otro, si estamos hablando que es una instancia que garantiza el orden, quiere decir que es una instancia que se da exclusivamente en lo simbólico, no se da en lo real. Tenemos sin duda un orden imaginario, pero propiamente el orden por naturaleza nunca estabiliza las imágenes, por el contrario, las desestabiliza. Entonces, por ello es que siempre se requiere de que el gran otro se encuentre dentro de los parámetros de lo simbólico. Y si ustedes lo empiezan a analizar, el sistema penal está ocupando ese lugar. Es decir, si no hay un gran otro del otro, alguien ocupa el lugar. Hay un impostor. Ese impostor sin duda pues es un amo. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Un amo que puede ser cruel, sanguinario, como lo es el sistema punitivo, pero ineficaz, ineficaz como pocos. Y entonces, fíjense ustedes cómo el sistema penal, entonces, ergo, representa una ficción de que existe orden, un orden que se empieza a restablecer paulatinamente. El punto es que Lacan nos advierte de una forma inquietante esto que estamos hablando. No existe como una realidad plena. Existe más bien como una ficción estructurante. Por ello es que Lacan señala que toda realidad está estructurada como ficción y que todo exceso además esconde una falta. Y en el punto en el que nos encontramos es que hay una falta, hay un gran otro que no existe y lo que hace es el Estado es recubrir la falta con una fachada jurídica para que no nos demos cuenta que no existe. El problema es que la fachada o ficción se está debilitando y aparece la angustia social y recordarán ustedes el fin de semana veíamos a gente en videos corriendo hacia los aeropuertos a generar un espacio de seguridad para sus familias, para ellos, incluso en las propias pistas de aterrizaje del aeropuerto. Ahí, como ustedes ven, está lleno de angustia social. En teoría, la angustia se resuelve intensificando el castigo y entonces la lógica es maravillosa. Ah, bueno, ellos están muy angustiados, pues más castigo. Entonces ya no van a ser
50 años van a ser 100 de prisión. ¿Sabes qué? Es que ya no van a ser 100, van a ser 500. Oye, ¿sabes qué? Es que ya no va a ser 500 años, van a ser 700. Y las personas empiezan a pensar que la medida cautelar de prisión preventiva es sinónimo de la prisión como pena y que esto propiamente es el castigo. Y las propias normas jurídicas, que son saberes que se saben a sí mismos, nunca, a sí mismas, perdón, nunca le dan ese carácter a una medida cautelar. La medida cautelar, incluso lo ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia en diversas jurisprudencias, no es desde ninguna óptica una pena anticipada. Entonces, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otro escenario, estamos hablando de algo muy singular. No hay un otro del otro, todo ese vacío, toda esa angustia societal, lo único que hacemos es proyectarla. ¿Y hacia dónde la proyectamos? Bueno, algo muy simple. Vamos a proyectarla hacia este rubro, a construir norma jurídica, a parecer fuertes, a parecer eficaces, a parecer un padre que responda adecuadamente, aunque ese padre tenga la capacidad limitada de responder de forma adecuada. Zizek, uno de los lacanianos más recalcitrantes del momento, pudiese llevar esto más lejos y nos va a decir que el castigo produce goce. No solamente cumple función jurídica, sino también produce goce. Y cuando hablamos de goce, muchas personas inmediatamente, de forma lógica, lo relacionan a que produce una satisfacción libidinal, si me permiten la expresión, al momento en que se percatan que hay alguien que está recibiendo un castigo. No, eso no es el goce. El goce nunca es satisfacción, el goce nunca es placer. El goce es repetir, repetir y repetir ad infinitum algo que fracasa, fracasa y fracasa. Eso es el goce. Ese es el punto en donde nos encontramos. No solo cumple función jurídica, como ustedes se dan cuenta, está canalizando toda esta frustración en una repetición de actos que se van manifestando en algún momento, pero que no resuelven absolutamente nada. Por eso yo les decía hace un rato, oigan, ¿por qué el derecho penal? ¿Por qué el sistema penal? A pesar de que fracasa, sigue aquí, sigue aquí y sigue aquí. Y entonces, aquí es donde estamos, ¿no? Slavoj Žižek, pues empieza a utilizar metáforas cinematográficas para explicar esto. Y piensen ustedes, por ejemplo, en alguna película donde algún villano está obligado a morir para que el público experimente algún tipo de alivio emocional. Eso es el castigo, el final necesario de un guión simbólico. En términos societales, el delincuente ocupa muchas veces ese lugar narrativo. Incluso si se fijan, pudiera ser el famoso chivo expiatorio del cual nos habla René Girard. Es necesario, obviamente, retomar los parámetros del Homo sacer, de Giorgio Agamben, sujetos que solo restablecen un orden, sujetos que permiten experimentar un alivio emocional, sujetos que nos permiten gozar en el sentido lacaniano de la expresión. Pero ya, es todo, no hay más. Solo es un lugar, no es otra cosa. Y entonces, cuando ustedes y yo nos ponemos a pensar en todo esto, las vamos a conjugar de alguna forma con ideas que ha también trabajado Alenka Supankic, quien tiene una reflexión que me parece de la mayor relevancia. Supanqui afirma que la ley no solo limita la violencia, también la produce. La ley necesita generar transgresión para justificar su propia existencia. Y esto nos permite entender que el sistema penal no solo responde al delito, sino también lo necesita para vivir simbólicamente. Si ustedes se fijan, en suma lo que estamos indicando
es que hay algo muy singular en todo esto, una especie de simbiosis. El derecho, en teoría, nulifica la violencia, pero produce más violencia. Y la violencia alimenta al propio derecho. Entonces están en una necesidad continua de orden simbólico. Y aquí, para ir cerrando y que podamos tener brevemente alguna charla en todo esto, vamos a pensar en ejemplos muy concretos de nuestro país. Y ya se los adelanté, pero me parece que es menester retomar varios puntos. La prisión preventiva formalmente es una medida cautelar y creo yo que, a diferencia de lo que ha indicado la Corte, su uso realmente sí la está convirtiendo en una pena anticipada. Esta prisión produce, por supuesto, sujetos jurídicamente vivos, pero socialmente muertos. Desde la perspectiva de Lacan que hemos platicado, creo que es dable afirmar que la prisión preventiva tranquiliza al gran otro social, produce una sensación de que el orden se está restableciendo incluso antes del juicio. La prisión, como ustedes saben, se impone por esencia en la audiencia inicial, no se impone en el juicio. Básicamente van a audiencia inicial, van a audiencia intermedia y luego a un juicio, pero van privados de la libertad. Y aquí es donde aparece la perspectiva del antiderecho que hemos comentado. La prisión preventiva invierte la presunción de inocencia. El sujeto debe mostrar que no es un riesgo. Y esto pues es totalmente contrario al principio de presunción de inocencia. Otra institución, por supuesto, es la extinción de dominio, una figura que es muy singular porque permite afectar bienes vinculados a hechos ilícitos sin que exista una sentencia penal. Desde la lectura de la necropolítica, esto se puede entender como una forma de desposesión patrimonial que produce una muerte económica y societal. El castigo de alguna forma deja de dirigirse al cuerpo, se está dirigiendo a las condiciones de existencia del sujeto, en específico al patrimonio. El antiderecho aparecerá entonces cuando la extinción de dominio se aplica en un proceso que tiene todo menos la debida diligencia de la construcción normativa, y que es un camino que siempre va a terminar en que la persona pierda un bien a pesar de que se defienda. Y entonces me parece que es una zona gris. La persona pierde su patrimonio y el punto es que puede que lo pierde sin que haya un delito de por medio. Por ello es que creo yo que el punto final de todo esto, pues es que estamos en una política criminal híbrida también y una necropolítica digital. Nuestra política criminal contemporánea ya no opera únicamente en leyes y, por supuesto, en prisiones. Opera bajo la lógica híbrida porque se combina el control penal o control punitivo con el control castrense o militar, con control tecnológico y con control mediático. Y vean cómo esto vuelve difuso al propio poder punitivo. Ya no está realmente concentrado en el Estado, sino se está dispersando en múltiples agencias. Y la necropolítica digital profundiza, por supuesto, esta transformación. Byung-Chul Han explica que el poder contemporáneo opera mediante una vigilancia transparente. Vivimos, según Byung-Chul Han, en el panóptico digital. Las personas participan voluntariamente en su propia exposición y entonces toman su teléfono y empiezan a sacarse fotos, empiezan a subir datos de dónde se encuentran, etcétera, etcétera. Y si te fijas, esto nos lleva a que hay un algoritmo de riesgo que está permitiendo clasificar poblaciones antes de cualquier delito. Ya estamos clasificados vía los algoritmos.
Propiamente el castigo está en un momento en que va a dejar de responder al acto y va a comenzar a responder a probabilidades estadísticas, y por ello es que la prisión preventiva como medida cautelar tiene tal éxito. Esta, como pueden ver, es una forma de antiderecho algorítmico. Se castiga no por lo que se hace, sino por lo que se prevé que se podrá hacer. Y este es el punto. Pero bueno, les propongo otro ejercicio para que vayamos cerrando esto. Imaginen que el gobierno anuncia en unos minutos más, a las 12:22 del día 24 de febrero, Día de la Bandera, anuncia que para prevenir delitos va a poder revisar el contenido completo de todos los teléfonos celulares. Mensajes, fotografías, conversaciones, redes sociales, videojuegos, etcétera, todo. ¿Ustedes que me escuchan aceptarían esta medida? ¿Es un sí o es un no? Porque el ejercicio muestra el núcleo del estado paranoico. El estado paranoico necesita producir amenazas permanentes para poder darle legitimidad a todas sus decisiones. El estado paranoico es aquel que sospecha continuamente de sus ciudadanos, y la sospecha sustituye propiamente a la prueba objetiva. Hay algo que establece objetivamente que yo tengo que tomar acciones. No, aquí yo sospecho, yo me imagino, yo considero. Y entonces el riesgo sustituye los hechos. El ciudadano entonces se está transformando en una especie de potencial sospechoso. ¿Tiene dinero y no pagó impuestos? Bueno, paranoicamente puedo decir que forma parte de la delincuencia organizada, que paranoicamente puedo establecer que este dinero es producto de ORPI, de una operación con recursos de procedencia ilícita, etcétera. Hay este escenario, ese es el estado en que nos encontramos. Hay un estado totalmente paranoico, y ese estado paranoico realmente en el que nos encontramos, pues ese es el rubro en donde se está materializando este antiderecho. Si ustedes se fijan y piénsenlo, cuando ingresamos a plataformas digitales, a redes sociales, etcétera, que son un número importante al día a día, ¿saben qué ocurre con los datos que ustedes ingresan diariamente a esas plataformas? Ahí está comenzando un poder invisible. El antiderecho digital, como ustedes ven, no está prohibiendo, está clasificando. No castiga visiblemente, está administrando los riesgos. Por eso es que hay que leer muchas veces las condiciones. Y en otras me dirán ustedes, y no importa si yo leo o no las condiciones, de cualquier manera me vigilan, de cualquier manera estoy yo en este escenario. Zaffaroni, fíjense que Eugenio Raúl Zaffaroni advierte sobre este poder punitivo que se está sosteniendo sobre narrativas que presentan al castigo como una solución natural al conflicto social. La criminología contraepistémica es, me parece, la respuesta a todo esto. ¿Por qué? Porque no busca producir nuevas verdades punitivas. Lo que hace es cuestionar las condiciones bajo las cuales se construye la verdad criminológica. La criminología contraepistémica siempre cuestiona: ¿quién define que esto es un problema de seguridad? ¿Qué conflictos, por supuesto, son los que se criminalizan y cuáles conflictos no se criminalizan? ¿Por qué el castigo siempre aparece como una respuesta total, completa y absolutamente natural? Se trata, como ustedes pueden darse cuenta, de cuestionar la centralidad necropolítica de todo esto. En fin, como ustedes han escuchado esta mañana, América Latina
y en general todo lo que forma parte del escenario de necropolítica tiene un experimento múltiple de formas históricas de control violento, colonialismo, clasificación racial, esclavitud, la cosificación jurídica, las dictaduras y el terrorismo de Estado, la militarización de la seguridad pública, la guerra contra el narcotráfico. Cada etapa va produciendo nuevas formas de clasificar la vida entre vida que merece ser protegida y una vida que, por supuesto, está destinada a ser abandonada. La necropolítica criminal contemporánea surge, por supuesto, en algún momento de la historia, y lo que tenemos hoy es una continuidad histórica de un gobierno diferencial de poblaciones. Recapitulemos. Foucault, el derecho es la continuación de la guerra por otros medios. Mbembe, el poder decide qué vidas se abandonan. Lacan, el sistema penal sostiene la ficción del gran otro. Zizek, el castigo organiza un goce. Zupančič, la ley produce el exceso que intenta contener. La criminología contraepistémica, el problema no es mejorar el castigo, es cuestionar su centralidad. El antiderecho, el sistema opera negando formalmente sus propias garantías. Si ustedes y yo lo pensamos, el problema no es propiamente el villano, el problema no es el enemigo, el problema no es la bruja, el problema es el guión. Cierro con una metáfora. En muchas películas de superhéroes, la ciudad es salvada cuando el villano muere, cuando el villano desaparece, cuando al villano se le elimina. Las personas que van a ver ese filme salen de la función con la sensación de que el orden ha sido restaurado. Si observamos con cuidado esas ciudades ficticias, se siguen produciendo villanos una y otra vez. Tal vez el problema no es el villano, tal vez el problema es el guión. La política criminal contemporánea muchas veces funciona como ese guión. Necesita enemigos para sostener esta narrativa de orden. El Malleus Maleficorum necesitaba brujas, el Estado colonial necesitaba salvajes, las dictaduras necesitan subversivos, la guerra contra las drogas pues necesita narcos, el Estado paranoico necesita amenazas permanentes. Cada época, cada época está produciendo su propio enemigo funcional. La pregunta final que les hago es totalmente civilizatoria. ¿Queremos sociedades que gestionen el miedo o sociedades que estén gestionando la vida?